Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un lunes más de Mindset. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todas ustedes. De verdad, me siento con mucha energía, muy entusiasmada y contentísima de estar aquí de regreso. El día de hoy te voy a estar enseñando en esta clase los 3 errores que probablemente estás cometiendo que sabotean tus procesos de éxito, ¿ok? Cualquiera que este sea, puede ser un proceso en tu área del cuerpo, puede ser un proceso en tu negocio, en tu emprendimiento, o sea, cualquier proceso que quieras tú llevar para llegar a una meta grande que tú tengas. Los 3 errores que te voy a contar hoy, si los cometes, vas a interrumpir este proceso, vas a sentir que saboteas el proceso y ciertamente a mí me pasó. Entonces, quiero compartirte mis aprendizajes de estos errores que tuve. Entonces, quiero empezar contándote un poquito por qué no me habías visto tan activa en mis redes sociales, por qué estuve ausente, por qué no había habido lunes de Mindset. ¿Y cuál fue mi aprendizaje de esta temporada? Porque antes que nada quiero decirte, o sea, realmente en la vida, como en la naturaleza, hay estaciones, ¿no? O sea, hay estaciones, hay primaveras, veranos, inviernos, otoños, y todos tenemos estos inviernos, ¿no? Todos pasamos por estos inviernos irremediablemente. Siempre va a haber etapas, siempre va a haber temporadas. ¿Y por qué pasan estas temporadas? Pues por cosas externas que nos suceden, que nos impactan emocionalmente y entonces esto causa que haya una temporada pues invernal, ¿no? Tal cual invernal. Y luego siempre llega la primavera, todo pasa. Pero lo que sí les quiero decir es que en esta temporada invernal que puede que tú estés pasando o que en algún punto te vaya a llegar, hay hacks, la verdad es que no son hacks, o sea, son cosas muy importantes que si tú las tienes conscientes, las puedes aplicar en esos momentos y puede que el invierno pase mucho más rápido. Ok, entonces yo te quiero compartir que de hecho yo tengo como, ¿qué serán? Como 3 meses más o menos que sucedieron, o sea, lo primero que sucede es, y puede que suceda algo externo, o sea, algún resultado que tú tenías expectativa y no se dio, alguna cosa no esperada, ¿no? O sea, porque la vida, la verdad es que nosotros podemos controlar cómo nosotros reaccionamos, pero no podemos controlar lo que pasa en lo exterior, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que viene como esta respuesta a nuestra parte y puede ser por algo externo que sucede o puede ser que simplemente de repente viene esta estación, esta temporada de la nada. En mi caso sí hubo como varios factores que empezaron a suceder. Empezaron a ver como resultados que yo no esperaba, así cosas externas que me impactaron emocionalmente y entonces entré yo en esta temporada, ¿no? En esta temporada como de sí no sentirme muy segura, no sentirme como con la energía que normalmente me siento. Y entonces, ¿qué empezó a suceder? Que empecé a entrar como en un bucle de cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y ya sabes que esos bucles cada vez, o sea, si tú te dejas, te puedes ir a un punto en el que cada vez es más difícil salir. O sea, yo lo veo, mentalmente me gusta verlo y lo comprendo así como un carro, como si se ponchara una llanta, ¿no? Y entonces en vez de que tú cambies la llanta y continúes, se poncha una llanta y tú vas y ponchas las otras 3, ¿no? O sea, cuando dejas que esto crezca. Entonces, ¿qué sucede? Que ya cuando no tienes llantas, porque ya ponchaste las otras 3, entonces ya por más que quieras, te cuesta mucho trabajo volver a arrancar el carro, volver a arrancar el motor, ¿no? Volver a arrancar, volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo que me pasó a mí. Me pasó que en vez de cambiar la llanta, realmente alimenté la temporada, alimenté el estado emocional, alimenté esto, se hizo más grande y entonces cada vez me costaba mucho más trabajo salir de ahí. Y te lo quiero compartir, te quiero compartir los 3 errores que ahora aprendí y que puedo observar muy bien y que quiero compartírtelo con, ahora sí que con el afán de que si tú estás en ese lugar
o llegas a estar en un lugar así, que de forma externa sucede algo que no puedes controlar y que viene a impactarte, o sea, que ni avisa y nomás llega y sucede, ¿cómo tú puedes reaccionar y qué errores no cometas para que de verdad salgas de ahí lo más pronto posible? Entonces, o sea, yo no te voy a decir que, como te dije al inicio del live, o sea, las estaciones siempre van a llegar y eso, así es la vida. O sea, la naturaleza nos lo marca y siempre va a llegar esto. Pero aquí los hacks y los tips y lo que quiero compartir contigo hoy es para que dure lo menos posible y para que incluso dentro de la temporada tú puedas estar mucho más en control y esto no crezca, ¿no? Ese es el objetivo del live del día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los errores que yo empecé a cometer? Bueno, primero empecé a soltar mis hábitos, ¿ok? O sea, empecé a notar y yo me di cuenta que empecé a soltar mis hábitos. ¿Qué hábitos, Gaby? Pues los hábitos que tú sabes que te mantienen bien, que te mantienen con energía, que te mantienen siendo productiva. O sea, esos hábitos que tú sabes que si no haces, entonces todo tu día cambia. En mi caso era levantarme temprano, o sea, siempre de verdad a mí me ha ayudado muchísimo a partir de que yo adquirí el hábito de despertarme antes que todos en mi casa y ser del club de las 5 de la mañana. A partir de que yo adquirí ese hábito, de verdad mi vida se transformó, ¿no? Entonces, para mí el levantarme a esa hora y tener como mi espacio personal, tener como tiempo para mí, bañarme con agua fría, hacer mi meditación, o sea, como prepararme para mi día, era un hábito, bueno, es un hábito que a mí me empodera mucho y que me ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué fue lo primero que empecé a hacer? Solté ese primer hábito, ¿no? Porque aparte, los hábitos construyen hábitos. Entonces, el que yo me despierte a las 5 de la mañana suma a que siga haciendo los demás hábitos que me suman. Entonces, al yo cortar el primer hábito que era levantarme a 5 de la mañana, empezó a impactar en lo demás. Entonces, el ejercicio físico también lo solté, hacer mis prácticas de la mañana también las solté. Entonces, o sea, entonces ya me costaba mucho más trabajo irme al gimnasio, me costaba mucho más trabajo hacer mis lecturas. O sea, entonces, imagínate, solté ese primer hábito y todos los demás los solté. Entonces, eso de verdad que solamente hizo que mi temporada invernal creciera mucho más. Pero si ahorita me pongo a observar qué fue lo primero que empecé a hacer, eso. Entonces, cuando tú notes alerta roja, ¿no? Así, stop. O sea, cuando tú veas que estás soltando esos hábitos, o sea, es porque algo está sucediendo y tienes que poner atención, ¿no? Es como un indicador de que algo está pasando y dale la importancia que tiene. O sea, porque yo lo que hice fue empezar a justificar que yo estaba soltando esos hábitos. No, es que ahorita mis hijos están de vacaciones, ahorita es verano, ahorita me es más difícil porque pues toda la rutina cambió, porque pues como no tengo que llevarlos a la escuela y entran más tarde a los cursos de verano, luego hubo unas semanas que no tuvieron cursos de verano. Entonces, pues para mí, bien fácil, ¿no? Justificar que yo estaba, no, después lo retomo, no te preocupes, Gaby, después lo retomamos, ahorita disfruta tu familia, o sea, como que yo empecé a justificar el hecho de que empecé a soltar eso, ¿no? Y entonces imagínate, o sea, como te digo, lo de las llantas, empecé yo solita a ponchar todas las llantas de mi carro, sin darme cuenta y justificando. Entonces, ¿por qué? Porque hubo otra vez, si estás llegando apenas a live, les estoy contando cómo fue que de un incidente que a lo mejor yo no pude controlar, que fue un resultado que yo no quería y mis expectativas estaban como muy grandes en cuanto a ciertos resultados que yo quería en mi vida. Y como no salieron así, entonces me desilusioné y empecé, pues, o sea, como con un estado emocional, pues, muy, muy pobre, ¿no? Y lo que empecé a hacer, les estaba contando, era esto. O sea, lo primero que hice fue soltar mis hábitos. Y entonces, imagínense, o sea, después de soltar mis hábitos, ¿cuál fue el segundo error? Empecé a convertir todo este proceso en un proceso sumamente emocional, ¿sí? O sea, en vez de pensar con cabeza fría, en vez de ser estratega, en vez de ponerme a pensar, Gaby, de todos los triunfos y todos los logros que tú has tenido en tu vida, o sea, ¿de qué forma puedes tú cambiar esta situación?
O sea, porque eso es pensar como estratégicamente y hacerlo de una forma mucho más racional, ¿no? Entonces no, o sea, yo no, yo no lo hice un proceso así, yo empecé a hacerlo un proceso muy emocional. Todos los días, en vez de estar enfocada en qué puedo hacer, qué estoy pensando, qué me estoy diciendo, qué historia me estoy creyendo, era como, ¿cómo me siento hoy? Ay, no, es que hoy me sigo sintiendo cansada, es que hoy me sigo sintiendo desganada, es que hoy no me siento motivada, es que hoy, o sea, todo era alrededor de cómo se siente Gaby. Y luego de cómo se siente, por qué se siente así, por qué se siente así, ¿no? Entonces también ya era todo el tiempo estar alimentando las emociones que evidentemente en ese momento, soltando mis hábitos y después de venir de un resultado que no me gustó y que me frustré, pues imagínense qué emociones estaba yo experimentando, pues emociones que no me servían. Y entonces yo con estas preguntas diarias que me hacía y enfocarme mucho en lo emocional, que yo no estoy diciendo que lo emocional esté mal, o sea, está bien estar consciente de las emociones. O sea, yo no te estoy diciendo aquí que hay que reprimirlo, no, pero si tú le das vuelo a la hilacha, a lo emocional te va a tener muy inestable, va a hacer que las cosas que podían ser de este tamaño sean de este tamaño y crezcan. Y eso fue lo que a mí me empezó a pasar. O sea, de manera inconsciente empecé a alimentar mucho mis emociones, que en ese momento no eran no eran unas emociones que iban a sumarme, a salir de eso, ¿no? Entonces todo el tiempo mis preguntas eran enfocadas a cómo me siento y por qué me siento así. Y entonces toda mi historia de la mente era ¿qué pasó? Es que ¿por qué pasó eso? Es que ¿por qué no sé qué? Y entonces sin querer, y eso que chicas, ustedes saben que yo tengo muchos años entrenándome, de verdad sé herramientas, tengo sistemas y todo, y aún así, o sea, lo emocional me fue como dominando, porque yo no estaba muy consciente de que yo me estaba haciendo las preguntas equivocadas, ¿no? Y que estaba muy enfocada en esa parte, de crecer esta parte emocional. Entonces todo mi diálogo era todo el tiempo otra vez, o sea, si antes era como darle al pasado, ¿no? Al pasado, porque también hubo un punto en mi vida donde por darle tanto poder al pasado, mi pasado me seguía manteniendo sin resultados y súper atorada y así. Y ahora pues ya no le daba carga al pasado, pero le empecé a dar enfoque a qué pasó este año o qué me sucedió, por qué me sucedió, por qué me siento así, o sea, mucha importancia a algo que, o sea, no tiene por qué tener importancia si yo no se la doy, ¿no? Y entonces, o sea, lo que fue una mala semana se convirtió en un mal mes y se convirtió en un mal bimestre. Y entonces, ¿qué pasó? Empecé a soltar, pero sí todo. O sea, mis hábitos, mi ejercicio, aquí mis redes sociales, si tú me sigues, sabes que también, o sea, se descuidaron muchísimo. Obviamente yo tenía compromisos con alumnas y mis clases y todo, pero, o sea, realmente era, o sea, muy complicado para mí tener ese compromiso con ellas porque yo no me sentía al 100 y no me sentía al 100 porque al darle tanta importancia a lo emocional, pues es como donde pones tu atención, va tu energía y crece. Entonces, si mis emociones eran emociones de frustración, de desesperanza, de victimismo, pues imagínate a dónde llegó esto, ¿no? O sea, llegó y creció y creció y creció y creció. Entonces, si tú haces de estos inviernos, de estos impactos, de estas cosas que suceden, después de soltar tus hábitos también, ¿no? El segundo error es hacerlo muy emocional, ¿sí? Entonces, no, o sea, te invito de verdad a que cambie. Hoy les decía a mi comunidad privada de alumnas, ahorita les platico, porque tengo una nueva comunidad privada con mis chicas emprendedoras y hoy en la mañana les platicaba que con que tú cambies estas dos preguntas por estas que te voy a dar y apúntalas, de verdad que tu enfoque cambia. Entonces, en vez de preguntarte cuando estés pasando por momentos difíciles, ¿cómo me siento y por qué me siento así? Porque además, chicas, atención, o sea, el mundo de verdad, o sea, le da o sea, tiene sobrevalorada la parte emocional. O sea, todo el tiempo estamos escuchando allá afuera. Es que sana tus emociones, abraza tus emociones, gestiona tus emociones. O sea, las emociones tienen un papel muy importante ahorita en el mundo, ¿no? O sea, y entonces nosotros tenemos la creencia de que
tenemos que ponerle muchísima atención a eso. Y entonces por eso nos estamos preguntando todo el tiempo por qué me siento así y cómo me siento. Entonces yo lo que les quiero sugerir, y de verdad que yo empecé a hacer y cambió todo, fue en vez de preguntarte cómo te sientes, pregúntate qué estoy pensando y qué me estoy diciendo y qué historia me estoy contando. Porque si tú pones enfoque en el diálogo, te vas a lo que viene antes de la emoción y te das cuenta por qué te sientes así realmente. Y no hay otra razón más que por tu diálogo interno y las historias que te estás creyendo, que es el tercer error que yo empecé a cometer, ¿no? Creerme todas las historias sin detectar que realmente esas historias estaban alimentando mi situación, ¿no? Entonces, estas dos preguntas, cámbialas. Cuando tú tengas una mala temporada, cuando tengas un invierno en tu vida, en vez de estarte preguntando cómo te sientes y por qué te sientes así, y que empieces a actuar y a tomar decisiones en base a eso, porque imagínate, ejemplo, yo me decía, ¿cómo me siento hoy? Ay, me siento cansada, me siento súper agotada, me siento sin ganas, me siento frustrada, ya tengo un mes así, qué horror, no sé qué. Bueno, ese era el diálogo. Entonces, imagínate cómo eso me seguía haciendo sentir. Pues igual, abotagada, cansada, sin energía, no sé qué. Imagínate eso, ¿qué me iba a llevar a hacer? Pues nada, ninguna acción. O sea, si yo decía quiero ir al gimnasio, pues claro que no, porque estoy actuando en base a cómo me siento, y si me siento así, pues no me voy a parar a ir al gimnasio, no me voy a parar a las 5 de la mañana, no voy a hacer lo que sé que tengo que hacer, no. Y es ahí donde entonces interrumpes tus procesos y luego dices, ¿por qué no logro? O sea, iba tan bien, estaba a punto de lograrlo y no lo logré. ¿Por qué? Porque esto interrumpe, siempre interrumpe, y luego volver a empezar es muy complicado. Entonces, cuando tú estás en un proceso así y viene algo inesperado y empieza a impactarte de esta forma, tienes que ser muy inteligente y tienes que saberlo gestionar muy bien. Y aquí es donde entra muchísimo la parte del mindset y el fitness de las emociones. Entonces, con estas preguntas, yo empecé a cambiarlo por, en vez de cómo me siento y por qué me siento así, en qué me estoy diciendo y qué historia estoy creyendo. Y entonces cuando yo detectaba eso en mi mente era como, hey, no, ya no voy a dejar que me cuentes esa historia, ya no voy a dejar que me cantes esa canción, ya no. Entonces ahí corto el patrón y entonces me es mucho más fácil tomar acción y empezar, ¿no? Nuevamente a echar a andar todo. Entonces empecé a cambiar esto, dejé de poner el enfoque en mis sensaciones, en mis emociones, y de verdad fue la forma en la que ya, o sea, todo volvió a estar de colores, volví a estar en primavera, me siento súper bien, o sea, se los juro, y simplemente cambié eso. Y entonces las emociones ahora ya son otras, ¿no? Y esto es como, o sea, esto que quiero que pongas mucha atención. Ya vimos que lo primero que empezamos a hacer es soltar los hábitos, ¿no? Es lo primero que yo empecé a hacer. Después empecé a darle mucho más enfoque en mis emociones que en mi historia interna y mi diálogo, ¿ok? Entonces, muy importante que hagas este cambio de enfoque. En vez de enfocarte en cómo te sientes, enfócate en qué estás pensando, qué te estás diciendo, qué historia te estás contando. ¿Ok? Ese fue el segundo error que yo no detecté. Y nada, cuida muchísimo tu vocabulario. Tu vocabulario en lives pasados, yo creo que el último live que hice les hablaba mucho de el poder de las palabras, ¿no? La energía de las palabras y cómo esto nos impacta, ¿no? O sea, no es lo mismo que te pregunten, hola, ¿cómo estás? Y que tú le digas bien, ¿cómo estás? Estoy genial, ¿no? Realmente el vocabulario tiene también mucha carga emocional y energética. Entonces, ahorita que yo estoy otra vez como empoderándome con este nuevo proyecto que tengo, que ahorita te voy a contar, que estoy otra vez, o sea, y se vale, chicas, se vale que tengamos, o sea, que nos salgamos del carril y nos volvamos a meter, pero yo lo que quiero es que esa salida del carril no te pase como a mí, que sean 3 meses y que sufras innecesariamente y que padezcas innecesariamente, porque hay formas, ¿no? Entonces, o sea, yo definitivamente la próxima vez que vuelva a ver que estoy soltando mis hábitos, ahí mismo tengo que poner atención, porque el problema es que esto es como la humedad.
¿no? O sea, empieza a entrar muy lento, no te das cuenta, te empiezas a creer tus cuentos y luego de repente ya estás más hundida que nada y ya punchaste las 4 llantas y cómo sales de ahí. Entonces estos indicadores, si te empiezas a ver que estás soltando lo que te funciona, ahí hay algo y tienes que revisarlo y ponle atención, ¿no? Aquí me dice Yole Maca, sí, eso me pasa. Ok, pues entonces muy consciente y lo que te digo, o sea, hazte estas preguntas, no pongas el enfoque en cómo te sientes, retoma lo más rápido posible tus hábitos, pero eso va a ser mucho más sencillo en medida de que empieces a hablarte de una forma distinta y empieces a detectar tu diálogo interno. Entonces, lo que te decía que el tercer error o sea, ese vocabulario de escasez, de pobreza, de frustración. Tengo aquí a mi hijo, mande mi amor. No, mi amor, ahorita ya voy a acabar, ahí voy. Sí, ahí voy. ¿Ya ven? Es que esa es otra, que me empecé a contar lo de están mis hijos aquí, no sé qué, bla, bla. No importa, con todo hijo se puede de alguna forma. Si tú estás comprometida, siempre hay una manera. Entonces, bueno, les decía del vocabulario. Intensifica ahorita palabras que de verdad te sumen a que te sientas mejor. O sea, en vez de estoy bien, genial. Si te cachas, ay, es que no estoy muy cansada, hazlo, estoy un poco cansada. O sea, lo malo, suavízalo. O sea, hazlo chiquito y lo bueno, hazlo gigante. ¿Sí? Magnifícalo. ¿Sí? Y eso te va a ayudar muchísimo a cambiar tus estados internos, que al final es lo emocional también, ¿no? Porque todo parte de eso, del estado emocional. Pero yo ahorita también estoy muy enfocada en que si yo me pongo metas, si yo me pongo compromisos, si yo digo que voy a hacer algo, no baso mis acciones en cómo me siento. ¿Sí? O sea, ni siquiera me pregunto cómo me siento. Por ejemplo, ahorita en la mañana, que fue mi primer día después de 3 meses de no pararme 5 de la mañana, fue el primer día que me paré 5 de la mañana. Y si ves mis historias, de verdad, no me fue fácil. Pero si yo abro el ojo a las 5 de la mañana y le hago caso a cómo me siento, o sea, de no dormí nada, me siento súper cansada, no sé qué, o sea, ahí me hubiera quedado en la cama. Entonces, o sea, yo no me importó cómo me sentí, no me importó, o sea, y me pregunté, ¿qué me estoy diciendo, Gaby? ¿Qué estás pensando? No, pues párate, esto te va a servir, tienes que empezar. Y mi enfoque fue en ese diálogo y entonces rápido me paré, fue mucho más fácil. O sea, tomar acción y decisiones en base a eso, no en base a cómo se siente Gaby a las 5 de la mañana. Y entonces estoy implementando un nuevo hábito en mi vida o sea, mis disciplinas y mis hábitos son un no negociable, irrelevante cómo me sienta, se cumplen y se hacen. Porque yo sé que eso es lo que va a seguir alimentando, ¿sí? Mi parte emocional a que me ayude. Entonces, o sea, eso es lo que estoy haciendo ahorita y lo que me está ayudando muchísimo. Entonces, como para cerrar y hacerte una recapitulación y que te lleves esto a tu día a día y que no vuelvas a sabotear, no vuelvas a soltar, no vuelvas a interrumpir, porque la verdad frustra muchísimo que llevas, o sea, mucho tiempo logrando cosas, que vas para arriba, que ya vas a llegar a esa gran meta y que de repente sucede algo y vas 80 pasos para atrás. O sea, de verdad te entiendo perfecto. O sea, pero está en nuestro control que eso no vuelva a suceder. Si bien llega la lluvia, si bien llega la nieve, si bien llega el invierno, o sea, si nosotros lo sabemos gestionar de una manera inteligente, con el enfoque bien, ¿sí? De manera estratégica, es mucho más sencillo seguir caminando y que, ok, a lo mejor te vas un poquito más lento, pero sigues caminando. No te paras y te vas para atrás, ¿no? Entonces, lo primero es no sueltes tus hábitos. Si notas que sueltas tus hábitos, que sabes que te funcionan, no des por hecho nada, porque esa es otra. Es que yo ya sé, es que ya no voy a leer ese libro, es que ya no voy a hacer ese curso porque ya me lo sé y no me está ayudando. O sea, esa era otra historia que yo me empecé a contar. Yo ya sé todo y ni eso me está ayudando. No, o sea, no lo sabes. O sea, lo has estudiado muchas veces, pero ahorita te está haciendo falta. Entonces regresa a eso, regresa a tu caja de herramientas y úsalas, no me las sueltes,
¿sí? No me la sueltes y no me sueltes tus hábitos. No te tragues el cuento de que tú ya te sabes todo y ni eso te está sirviendo. Si te lo supieras, no te estaría pasando esto. Y luego, 2, no hagas los procesos emocionales, no actúes en base a lo que sientes, sino a lo que te dices. O sea, ponle más atención a lo que te dices. Pregúntate qué me estoy diciendo y qué estoy pensando. Ahí pon tu enfoque, ¿ok? No en cómo me siento, no en por qué me siento así, porque esa es una trampa mortal. Y 3, alimenta tus estados internos con un vocabulario empoderador, con un vocabulario, o sea, incrementa y magnifica con tus palabras lo que te ayude y te suma, y haz pequeñito y no le des tanta importancia y no le des a ese diálogo de escasez, de víctima, ¿sí? Eso, chicas. Entonces, pues bueno, quería platicarles también que justo empecé con un nuevo proyecto porque varias alumnas se graduaron de uno de mis programas de La Última Llave, muchas emprendedoras, que así como yo, o sea, realmente pasan por estos inviernos, pasan por estas etapas, ¿no? Y necesitan como ese acompañamiento, como esos recordatorios, como ese entrenamiento constante, ¿no? Entonces, la verdad es que aproveché mucho este tiempo para reunirme con mis alumnas y preguntarles dónde sentían que necesitaban más apoyo de mi parte, y es justo en esta parte de no soltar todo lo que acabo de hablar con ustedes hoy, de no interrumpir, de no dejar las cosas a medias por cosas externas que siempre van a suceder. Y entonces creé una membresía privada. Yo tengo, de hecho, ya tengo 6 meses trabajando con un grupo super VIP que les estoy ayudando mucho en sus negocios digitales y estoy con ellas 1 a 1. Pero bueno, es un ticket de mayor valor y la verdad es que yo vi que hay mucha necesidad en esta parte y que no todas pueden invertir esas cantidades de dinero. Entonces dije, ok, quiero crear un servicio, quiero crear algo que constantemente esté apoyando a mis emprendedoras, a mis chicas, o sea, tanto en la parte de mental, emocional y también en la parte estratégica de sus negocios, ¿no? De sus negocios online. Entonces, si tú eres una emprendedora digital, si eres networker, si haces tu negocio de forma online, esta membresía te puede de verdad servir muchísimo porque es un seguimiento constante, son entrenamientos mensuales. Toda la información está en el link de mi perfil y son solamente $37 mensuales y te incluye muchísimas cosas, de verdad, mucho. Es una inversión muy pequeña, pero está llena de valor. Y es mensual, tú puedes estar si quieres un mes, si quieres 2, si quieres 3, si quieres 4, o sea, lo que tú quieras, pero realmente te va a servir muchísimo para apoyarte en esta parte que vimos hoy, ¿no? O sea, que a mí me pase y que no te pase a ti. Que no te pase a ti. O sea, de hecho yo lo hice también pensando a mí me encantaría de mis mentores tener como este seguimiento y este acompañamiento en estos momentos, ¿no? Es súper, súper importante, porque luego si sueltas por completo, entonces viene el abandono y entonces viene el no, ya no quiero y entonces no sirvo para esto y entonces me sueltan sus proyectos y entonces nunca llegan a donde ustedes quieren y merecen. Entonces, si te interesa esto, ve y dale una revisada en mi perfil al link que dice membresía. Además de todo lo que viene ahí que vas a ver, todos los días les doy de 10 minutitos de lives en mi comunidad privada, en un grupo de Facebook, como para que arranquen el día. Y para todos los días estar con ustedes, dándoles yo le llamo Energy Key, ¿sí? La llave energética para todos los días. Entonces, si te interesa, ve y revísalo, dale clic y únete y te veo en mi comunidad privada. Majo me dice, ¿solo es para negocios en línea? No, o sea, si tú, por ejemplo, eres una emprendedora que tiene un negocio tradicional, también te sirve, pero sí, o sea, en la parte de estrategia sí vemos muchísimo marketing y mucho de la parte online, porque no hay negocio que existe ahorita en el mundo de verdad que o sea, tiene que estar en redes sociales. Ahora, si tú me preguntas, es que sabes que yo no soy emprendedora, pero soy una persona que quiere tener fitness emocional, que quiere tener mucha más plenitud en su vida y tienes otro tipo de metas, también te sirve, porque vemos entrenamientos, o sea, de mentalidad que te sirve para todas las áreas de tu vida.
O sea, evidentemente sí estoy muy enfocada y ayudo mucho a emprendedoras porque es un área que a mí me encanta y que no hay nada, chicas, si no están emprendiendo, de verdad, no hay nada que les vaya a dar una vida más plena. O sea, se los juro que a mí el emprender y el tener un negocio y el ser independiente, híjole, me cambió la vida, me cambió la vida. Pero si no eres emprendedora, de todas maneras, la verdad es que todas las herramientas te sirven para tener una vida mucho más consciente y mucho más plena. Entonces, también puede servir, ¿no? Vayan y revisen. Si no es gabialatriste.com/membresía. Y te digo, pues podemos empezar desde ya a trabajar juntas. Y bueno, pues muchas gracias, chicas, por haber estado aquí, por acompañarme, por escucharme. Nos vemos de verdad el próximo lunes en otro lunes más de Mindset y espera mucho contenido nuevo aquí en mi red social y en mi canal de YouTube, que también va a empezar a tener mucho contenido. Entonces, bueno, que tengan una semana espectacular. Las quiero muchísimo y gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Bye.